Muy buenas tardes, amigas y amigos de la UDIMA, y a todos aquellos que ven este programa, Territorio Líder, por los diferentes canales tecnológicos que conectan este campus universitario a través de las redes sociales y medios de comunicación convencionales. Esta es la 9ª entrega de programas que producimos y emitimos desde el centro de UDIMA en Collado Villalba, Madrid, de los que han pasado hasta la fecha intelectuales de la talla del filósofo Marina, exministras, directores de periódicos, Paco Rosell del diario El Mundo, el líder absoluto de la televisión en España, Vicente Vallés, un soldado de la impronta del general Sar Roldán, la juez decana de Madrid, el secretario general de sindicatos, Cándido Méndez, y profesionales como la directora general de Google, y cardenales de la Iglesia que están por venir, que ya es decir. Y hoy nos visita el presidente de los empresarios españoles, me refiero a Antonio Garamendi, de Bilbao, por más señas, presidente de la COE, y estas son sus referencias básicas. Antonio Garamendi Lecanda nace en Guecho, en Vizcaya, en 1958. Es hijo y nieto de empresarios y profesionales de larga tradición. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto y desde muy joven se dedicó al mundo de la empresa en 3 ámbitos: negocios familiares, proyectos impulsados por él mismo y el asociacionismo empresarial. Su actividad empresarial privada se centró en especializadas metalúrgicas, inmobiliarias, seguros y hostelería. En el mundo asociativo, Garamendi Lecanda desarrolla una gran actividad hasta llegar a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE. Funda la Confederación de Jóvenes Empresarios del País Vasco, de Jóvenes Empresarios de España e Iberoamérica, y poco después es elegido presidente de la pequeña y mediana empresa CEPIME, hasta que en noviembre de 2018 sustituye a Juan Rosell al frente de la COE. Defensor del rey Felipe, ha tenido que lidiar no pocos envites de gran importancia, entre ellos la recientemente aprobada reforma laboral impulsada por un gobierno de izquierda y aún de izquierda radical. Antonio Garamendi, bienvenido. Pues muchísimas gracias. Lo primero, darte las gracias, Graciano, por esta invitación y, por supuesto, al campus, ¿no? Y a UDIMA, ¿no? A la universidad. Yo creo que es fundamental. Yo creo que la educación, que la formación, posiblemente lo hablaremos de ello, es una de las piezas claves. Hablabas de Marina, yo creo que es un experto justamente en eso. Previamente, cuando hablamos del crecimiento de un país, del futuro, la educación es clave. Por tanto, yo agradezco muchísimo en este campo. Bueno, pues es un honor y un placer tenerle con nosotros. Y en esa calidad de empresario y presidente de empresarios, te hemos invitado. Vamos a tutearnos porque esto va para jóvenes y ya sabemos cómo se las gastan estas nuevas generaciones. ¿Qué es ser empresario hoy? Pues el empresario, para empezar, yo diría que es una forma de vivir y además una forma que merece la pena trabajar en ella. Pues el empresario es una persona que tiene sueños, ¿no? Que tiene un sueño y que lo tiene desde jovencito. Yo soy presidente de los jóvenes empresarios y que lo quiere poner en práctica en la vida, que supone, es verdad, primero innovación, ganas. Yo creo que hay una palabra también que es esfuerzo, tesón, ¿no? Son esos términos que hoy en día parece que están un poco fuera de espacio y que al final generan una cosa preciosa en la vida, que es un proyecto de vida y un proyecto donde te sientes muy, muy, muy bien cuando ves cómo crece ese niño que estás creando y a la vez pues das empleo, creas riqueza, también te va bien. También es verdad una cosa, que también se sufre, porque también hay muchas cosas que te van mal. Se debe sufrir mucho. Y mucho. A veces, ¿no? Sí, o bastante. Sí. Pero yo, de verdad, yo creo que es una forma de vivir. Cuando está de moda decir soy ácrata, bueno, pues soy empresario. No me gusta que me manden. Ya. Y la vocación empresarial, ¿a ti te viene de familia, de casta le viene al galgo? Sí. ¿O
fue algo motu propio? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cuándo tuviste la sensación de querer ser empresario? Porque vienes de generaciones. Sí, yo tengo que decir que en este caso yo lo he mamado. Es decir, pues mis bisabuelos ya eran empresarios y mis tatarabuelos yo creo que también. Y por parte de mi mujer también. Entonces es algo muy del País Vasco, ¿no? Muy de nuestra tierra. Y yo la verdad es que de forma natural siempre he pretendido crear algo, tener un proyecto propio, ¿no? Pero conozco mucha gente que no viene de esa, vamos a decirlo, de esos genes y que realmente, bueno, pues han generado unas expectativas impresionantes. Y voy a dar un dato que creo que es importante, que para ser empresario es un problema de actitud. Y luego se trabaja la aptitud. Pero hay mucha gente con mucha aptitud, sin actitud, y sin embargo hay grandes ejemplos. Yo les llamo los empresarios de raza de este país, que se pueden nombrar. Si le tienes desde a Pepe Hidalgo, le tienes a Tomás Fuertes, le tienes a Tomás Pascual, le tienes a David Álvarez, a tanta gente. Y lo digo porque pueden nombrar muchos más. Es decir, al Gallego. Al Gallego, como dices, a Juan Roch, etcétera. O sea, que son empresarios de raza. Es decir, son empresarios porque lo llevan en la raza y luego generan la aptitud. Por tanto, lo que yo sí creo que es muy importante es esa actitud ante la vida, esa actitud proactiva, positiva ante la vida a pesar de las dificultades, ¿no? Por cierto, podría nombrar muchísima más gente, ¿eh? Lo digo porque España, sí, afortunadamente... desconocidos. No, por eso he querido nombrar muchos de los que igual el público en general no conoce y son espectaculares. Por ejemplo, por poner un ejemplo en genérico, en España tenemos posiblemente los empresarios de la hotelería más importantes del mundo. Son empresas familiares y son familias. Bueno, pues eso es un orgullo y es gente que viene de abajo y que ha creado auténticos imperios. Pero al final... Fíjate, hay una gran diferencia. No están tanto en ver cómo dan el pelotazo, sino en cómo quieren a su proyecto. Yo creo que ese es otro de los datos importantes. El empresario cree en eso que ha creado. No está pendiente de si da un pelotazo o no da un pelotazo, porque hoy en día pues se ve un poco esto, a veces con estos planteamientos de los que se llaman emprendedores. Y están a ver si dan un pelotazo. Un empresario que crea es un proyecto. ¿Qué diferencia hay entre un empresario y un emprendedor? Bueno, a mí la palabra emprendedor es que no me gusta nada. Ya lo sé. Bueno, de hecho, tenía aquí la pregunta precisamente. Estoy orgulloso. Sí, estoy orgullosísimo de ser empresario. Yo creo que cuando alguien no dice lo que es porque le da vergüenza decir lo que es, tiene un problema. Yo creo que estoy orgullosísimo de la palabra empresario, empresa, que es lo que es. Y un emprendedor, a ver, lo puede ser en el mundo empresarial, pero es que lo puede ser en el mundo laboral o en el mundo de la cultura. Es decir, lo que pasa es que la política pretendió cambiar un nombre, pues porque en esto de la política ya sabes que la demagogia se utiliza o se manipula muy bien. Se manipula, no muy bien, sino fantásticamente lo que es el diccionario de la lengua española. Pero quizá, presidente, es porque, que era una de las cuestiones que yo tenía reseñado aquí, que siendo tan importante y trascendental el papel de un empresariado en una sociedad moderna, desde luego progresista, que viene de progreso, no viene de retroceso, y tan necesaria... ¿Por qué hay esa reticencia en amplias capas de la sociedad española, después de 42 años de democracia, al empresario? Que se le plantea incluso en las teleseries como un corrupto, como un egoísta, como un personaje de negro. ¿Por qué es esto? Porque yo no veo que en el resto del mundo libre esto sea así, ¿no? ¿Por qué es así? Sí, mira, lo has dicho, cuando hablas de progreso es crear empleo, riqueza. Crear riqueza, crear bienes y servicios, crear empleo, pagar impuestos, hacer que otros paguen impuestos y crear bienes y servicios que hacen mejorar la sociedad, porque la sociedad ha mejorado gracias a los inventos, a ese planteamiento de los inventos, de tal manera que vamos evolucionando como consecuencia de la iniciativa privada. Has dicho una clave que yo creo que es verdad, yo siempre lo digo. A ver, cuando tú te encuentras con una serie americana de dibujos animados, que todos conocemos,
y el malo es el que tiene una fábrica. Y energía nuclear. Pues sin querer ya, y tiene verrugas y tiene todo. Es que sin querer ya estás poniendo encima de la mesa. Cuando en España ves una serie de televisión que es divertidísima, pero ves que el empresario es el dueño de un bar y lo tiene todo. Es egoísta, es racista, es narcotraficante. Es lo que quieras. Pues, hombre, realmente la imagen del empresario es muy divertido, pero no está vendiendo los valores que realmente tiene. Yo creo que, sinceramente, falta rigor, precisamente en el sentido de poner en valor qué es lo que hace un empresario. Y luego, siempre estamos pensando en ese rico con el tal y cual, que es que no tiene por qué ser empresario, porque también hay un tema. Cada vez que pillan a un tío que ha hecho alguna maldad, le llaman empresario. Ese señor no es un empresario, es un señor que ha montado una empresa para delinquir. Ese señor era un chorizo antes de montar esto. Es decir, un empresario o una empresaria es otra historia. Y además, teniendo presente algo, y es que son muchísimos, son miles de personas en España con pequeñas empresas. Es decir, que luego también yo siempre hablo del empresario con cara y ojos. El empresario con cara y ojos es esa persona que abre y baja la persiana, que le ves en las calles. Cuando se habla, por ejemplo, de la internacionalización de las empresas, el gran milagro español es cuando hemos pasado del 22 al 34% en la internacionalización de las empresas. Han pasado de 50.000 a 150.000 las empresas que exportan, que están internacionalizadas. El IBEX 35 son 35. Esos son miles de personas que veis en los aeropuertos, que se ven en los aeropuertos, que trabajan día a día creando país, creando industria, creando empresa. Es decir, en España, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay 300.000 locales de hostelería. Es que estamos hablando prácticamente de 270.000 familias, porque normalmente son empresas familiares que viven de esto. Es decir, esos son los empresarios. Yo creo que me dirijo ahora a los 12.000 y pico universitarios que hay en este campus y en Iberoamérica. Yo creo que les quiero pedir atención a lo que dice el presidente de la COE respecto a eso. Muchos que saben que nos visitaba hoy, pues nos han mandado por vía telemática, y algunos que me conocen a mí personalmente, por mi teléfono o por WhatsApp, que quieren ser empresarios y que están muy interesados en conocer las opiniones al respecto, al día de hoy, del señor Garamendi. De modo que es eso lo que es. Pero quería decir a continuación otra cosa. ¿Se puede ser empresario sin esfuerzo? No. La pregunta es, ¿se puede hacer algo sin esfuerzo? No. Y, por ejemplo, y hay un tema, aprovechando que estamos en un templo, ¿no?, del saber, ¿no?, que es la universidad. Yo animo a la gente a que pueda crear empresas, o incluso, porque también puede ser, a ser un buen directivo, que todos tenemos, todo el mundo es importante. Yo creo que hay que poner a la persona en el centro de las cosas. Por tanto, todo el mundo es importante. Pero no es muy del Renacimiento. Pero hay algo que sí también tengo que decir. Si quieres ser empresario y hacerlo bien, si tienes voluntad, es lo importante. Pero si tienes formación, tienes mucho más porcentaje de capacidad de éxito que si no la tienes. Es decir, que estando en un templo del saber, de la educación, de la formación, decir, cuidado, es decir, si ahora estás en el momento de formarte, o sea, aprovéchalo bien, ya que estamos hablando a alumnos de universidad, ¿no? Aprovéchalo bien. ¿Y por qué lo digo? Porque en el espacio donde estés, primero va a haber oportunidades, pero cuanto más formación tengas, cuanto más, te disparas en tu creatividad, te disparas en tu gestión, te disparas en tu forma de hacer las cosas. Por tanto, yo ahí diría, sé emprendedor, en este caso también, en tu propia actividad, en este caso, que es el estudio, ¿no? O sea, el estudio, el estudiar, el ver qué pasa, ¿no? Bueno, en este sentido que a veces, desde 1492, en España siempre hemos tenido, incluso de los 400 años en los que fue un imperio, pero tenemos esa idea casi negra, de pesimista. Cuando vas por el mundo, y usted viaja, tú viajas mucho por el mundo, hay una élite de jóvenes, profesionales, físicos, matemáticos, médicos, que son la leche, que diría el clásico, y también de empresarios que consiguen
contratos en países dificilísimos, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Alemania, ¿no? Y raramente son noticias, salvo que les pille Hacienda, ¿no? Esto es el mensaje que yo quiero dirigir a los universitarios, que estoy seguro, no sé si muchos o pocos, pero que algunos, digamos, van a ser empresarios. Debe ser difícil ser presidente de la CEO en España hoy, ¿no? Como está el patio. Bueno, pero es un orgullo, es decir, porque precisamente tengo el honor de representar a miles. Bueno, es decir, en España hay 2 millones de empresas, ¿no? Bueno, además, de hecho, también aprovechando que hablamos de Iberoamérica, ¿no? O sea, en COE, además, tenemos la Secretaría General de los Empresarios Iberoamericanos. Es decir, Iberoamérica es un mundo. Es decir, es que ya, por hablar del español, yo estoy en el patronato de la Real Academia Española en Iberoamérica. Es que nosotros nos movemos no en España, solo a nivel de lo que es la lengua española, en un espacio inmenso. Y lo que es el espacio iberoamericano es un espacio impresionante de oportunidades. Y además creo, de verdad, en estos momentos hablando del mundo de la empresa y de la gente joven tiene una intuición de las cosas que vienen mucho mayor que los que ya no somos tan jóvenes. Porque la capacidad de ver el futuro, desde luego, en estos momentos, desde el punto de vista de las oportunidades, todo lo que es la parte digital, todo lo que es la sostenibilidad, yo creo que son 2 espacios inmensos vamos a decirlo, de proyectos empresariales. Yo creo que en estos momentos la gente joven tiene una oportunidad inmensa. Y luego yo creo que también mejora en otro aspecto, y es que hoy en día se es mucho más proclive a asociarse. Es decir, nosotros hemos sido mucho más unipersonales, vamos a decirlo. Era más difícil asociarte a uno y a otro, ¿no? Pero yo creo que hoy en día yo veo muchos proyectos de gente joven donde ya están en equipos, se están uniendo en equipos, donde la transferencia de conocimiento ya no importa tanto. Es impresionante cómo se hace transferencia de conocimiento entre las distintas áreas desde el punto de vista digital. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en España, pedir un estudio de viabilidad a Israel, vamos, es que simplemente lo tienes en la red. Es decir, lo tienes en la red y te lo está haciendo una persona desde Tel Aviv y no tienen por qué hacértelo desde Toledo, etcétera, etcétera. Y todo eso es verdad que lo que es la gente que tiene que entrar ahora en lo que es el mundo de la empresa tiene la mente mucho más abierta que lo que podíamos estar antes. En el plano de lo que es la empresa española, bueno, pues es verdad, estamos en un momento complicado del mundo, hemos pasado una pandemia. Hemos pasado, esperemos que hayamos pasado, llevamos 2 años donde además todo ha evolucionado de una forma, vamos a decirlo, de progresión geométrica, no aritmética. Es decir, todo lo que hubiera evolucionado en 10 años ha evolucionado en 1 año y medio. Es decir, nosotros hemos tenido que trabajar y en un acuerdo sobre la ley del teletrabajo, por ejemplo. Esto, lo que nos parece normal, hubiéramos estado 7 años en hablar, o como eso de otros temas. Por tanto, yo creo que tenemos que ver todo como una oportunidad, desde luego con la dificultad en estos momentos de la situación que vivimos, ¿no? Me ha alegrado mucho oírle lo de Iberoamérica, porque esta misma casa tiene proyectos, realidades ya, en el mundo de habla hispana, y que además es su salida natural, digamos, del crecimiento, y además donde somos acogidos extraordinariamente bien. Yo tengo a Antonio Garamendi como un amigo personal, pero por eso no quiero ponerle en un aprieto, pero estoy pensando en los universitarios que nos están viendo. Y deben ser, como decía él al comienzo, el hombre es la medida de todas las cosas, que es un principio del Renacimiento donde el mundo vio la luminosidad de las catedrales góticas, no desapareció el mundo. Antonio, ¿la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos? Me encanta cuando Graciano dice eso de no te quiero meter en un compromiso. De hecho, aquí viene. Bueno, a ver, yo creo que la política es fundamental, es la cosa pública,
Por tanto, yo no estoy en ello, y los empresarios estamos al margen de ello, pero sin embargo es verdad que nos influyen las decisiones políticas y nos influyen lo que es lo que haga la política. Por tanto, nos interesa, ¿no? Hombre, nosotros lo que pedimos permanentemente es mucha más responsabilidad. Es decir, yo creo que yo siempre planteo que tenemos que pensar más en lo que nos une y no en lo que nos divide. Hemos caído, y eso también depende un poco de las nuevas formas de comunicar, ¿no? De la digitalización. Es decir, un WhatsApp, un email, es como un acta notarial. Es decir, es que ya en estos momentos, en vez de estar haciendo planteamientos más serios, estamos viendo cuál es el titular de mañana. Y el problema es que en muchos casos la política ha caído un poco en esa trampa, ¿no? Del Twitter, del WhatsApp, del titular rápido, donde realmente se viran las encuestas momentáneamente. Por ejemplo, yo creo, nosotros, yo participo en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que preside la Reina de España, pero que lleva más temas. Bueno, pues por ejemplo, un tema que nos preocupa muchísimo es ver cómo la juventud está perdiendo el sentido crítico de las noticias. Estamos viendo donde la digitalización nos va a llevar a que vamos a tener el periódico que nos gusta a nosotros. Eso no puede ser. Es decir, donde estamos viendo, tú que eres periodista, donde la gente cada día lee menos editoriales. Cuando digo editoriales o artículos de opinión, que sin embargo siempre se valoraban, no tanto para seguir a nadie como para evaluar este y tomar una opinión propia. Es decir, eso es verdad, eso se lo hago yo constancia, que no se lee. Y eso es un problema. Y eso es un problema donde, claro, la política, como lo que está... A ver, nosotros tenemos una cosa que se llama la Junta General. La Junta General nos ve qué es lo que tenemos que hacer y nos dice si hemos gestionado bien o mal. En la clase política son las elecciones. Y me da igual lo que tenga que decir, yo te prometo lo que sea, salgo o no salgo y luego pasa lo que tenga que pasar. Entonces nosotros sí pensamos que en general la política mundial, además se puede hablar de la mundial, está cayendo en el populismo, de alguna manera, de mayor o menor intensidad, pero es verdad que en estos momentos yo creo que todos echamos de menos un poco una política que fuera más seria, más responsable. ¿Cuántos años lleva al frente de la COE? Yo, 3. Habrá habido momentos duros, ¿no? Sí, prácticamente. Llevo 3 años complicados y 4 años de presidente de las pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, es que estos años han sido complicados. Digo, han sido complicados por lo que hemos vivido, yo creo que de todos es conocido, pero también te digo, pero estos años han sido unos años muy importantes y donde uno tiene al final una consideración en lo personal, decir, mira, me he esforzado, ha sido duro, pero he trabajado por mi país. Fíjate lo que han hecho las empresas, por ejemplo, en la pandemia, con la logística. Nosotros en la Fundación COE hemos puesto en valor lo que han hecho todas las empresas, trayendo mascarillas. Agricultores, transportistas, supermercados. Pero, oye, empresas que tú conoces de tu tierra, haciendo, por ejemplo, una empresa de automóviles haciendo las batas con lo que hacen las batas de los automóviles, empresas de automoción haciendo las mascarillas, los respiradores, etcétera, etcétera. Entonces, como es un programa moderno, me llamaba un gran empresario que usted ha citado al comienzo. Pues mira, pues me alegro. Que tiene un nombre muy español, que Pepe. Pues es magnífico. Y además es un buen amigo. Es más, es un empresario de altos vuelos. De altos vuelos. Sí. Sí. No, precisamente a eso iba a cuestionar. Vamos a ver. Aquí se ha reivindicado lo... Fíjate una cosa. Merece la pena ver el reportaje de Pepe porque es una persona que viene de abajo, que dormía en el campo cuando era pequeño, que trabajaba toda la semana en el campo, en Salamanca, que llevaba el jornal a su madre, que se fue a Suiza de pintor. De brocha gorda. De brocha gorda, y de ahí empezó a crear el grupo empresarial que montó. Eso es... admirable. Eso es admirable. Y no pasó por Cambridge, precisamente. Eso es un genio. No, pero a esa cuestión iba, que se ha reivindicado pues, lo público, con la panacea, la quinta esencia, el fin de la historia, lo público, y resulta que las mascarillas
fabricantes privados, los supermercados privados, los agricultores, no creo que haya mucho estatalismo ahí, los transportistas, las tiendas, en fin. Y la gente normal, por otro lado. Gente normal. Es que si te das cuenta, es que cuando se habla a veces del empresario, que es lo que te decía es, ¡guau! Todo el mundo está pensando en un tirante, que no, que es la gente que te cuelgas por la calle y que es gente esforzada, gente que trabaja, que le gusta a su familia, que le gusta pasear el fin de semana, ir de vacaciones si puede y trabajar muchas horas. Usted tiene en gran concepto al rey Felipe, ¿no? Sí, es que creo que es magnífico. Imagine que le llama un día, supongo que usted habla mucho con el rey Felipe, y le dice, oye Antonio, como presidente de los empresarios, me gustaría que me pasaras 3 nombres. En Inglaterra la reina los hace sir, caballeros, ¿no? Aquí se les hace duques, marqueses o condes, yo qué sé. Y le dice, pásame 3 nombres que quiero tener una distinción con tal. ¿Qué nombre les daría? Es que en la lista de 3 me caberían 300, como la película o como la batalla. Hágame, ¿no?, de los 3 que sean grandes empresarios y sean muy mayores ya, para que no haya reticencia. Pues yo creo que Amancio... Amancio Ortega 1. Yo creo que Juan Roch es otro. Juan Roch 2. Y muchos más. Muchos más. Pues está todos los que he nombrado antes, que podrían estar ahí. Y cuidado, y también se puede trabajar desde el área de ser un gran directivo. Tenemos una persona en España excepcional que se llama Pablo Isla, que tiene todos los premios como mejor empresario por Harvard, y es una persona excepcional, maravillosa. Muy sencilla. Sencilla, familiar. En mi caso, buen amigo, al cual aprecio, no sé, tanta gente, ¿no? Es decir, yo creo de verdad que España, y lo digo ahí, yo me siento muy orgulloso, tiene unos equipos fuera de serie de gente, pero es cuestión, por eso es lo que yo animo a la gente, ¿no? Es cuestión de que nos creamos lo que somos, es decir, porque... Bueno, tampoco nos lo creamos mucho, porque si te lo crees mucho te conviertes en una persona soberbia que no consiste en eso. Pero que sepamos las capacidades que tenemos y que al final la vida te lleva. Y a mí nadie me iba a decir, ¿quién me iba a decir que yo iba a ser presidente de los empresarios españoles? Pero bueno, pues mira, arrancando, haciendo cosas de joven, pues la vida te lleva y te trae, ¿no? O aquí o en otros espacios, ¿no? Y yo creo que sí es importante estar y participar en lo privado desde el punto de vista de lo que decíamos, y si puedes participar de alguna manera en la vida pública, y digo en la vida pública, no en la política o no, yo creo que es importante. Es decir, yo creo que la sociedad necesita que la gente participe. La participación es importante, y yo creo que la nueva savia que tiene que venir tiene que ser así. Y insisto en lo que he comentado antes. El proyecto transoceánico, o sea, el proyecto iberoamericano es un proyecto clave, porque el mundo ya no va a ser, esto decir soy from the Spain, perdona, no, ya soy europeo, soy iberoamericano, es decir, estamos hablando de que estamos llegando a una etapa superior ya a los estados-nación, etcétera, etcétera. Vamos a ir a una convergencia con Europa mucho mayor. Europa es muy pequeñita con respecto a lo que está pasando con Estados Unidos y China, y yo creo que ese concepto, ese proyecto, y lo digo por la UDIMA, lo representa muy bien, iberoamericano, yo creo que es clave. Es decir, y tú lo has dicho, que todo el mundo se sienta... Yo viajo con el rey Felipe muchísimo a Iberoamérica, nosotros participamos, yo leo las conclusiones normalmente de las cumbres iberoamericanas, las conclusiones empresariales, y es que tenemos algo importantísimo. Por ejemplo, el mayor activo que tenemos es un idioma común, sí, una cultura común. También. Es que, bueno, yo creo que cualquier persona del otro lado del charco, como decimos aquí, que está en España, está aquí muy a gusto. Claro. Y si vamos al otro lado, igual. Es decir, bueno, yo creo que eso es un activo importantísimo, nos abre Europa, nos abre África, bueno, y nos abre, estaba ahora, por ejemplo, con el rey, ¿no?, en Puerto Rico, etc., y nos abre Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Señores universitarios de UDIMA, ha sido un placer y sumamente interesante, sobre todo para ustedes, la conversación con el presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, al que quiero agradecer sinceramente su presencia aquí, en este campus, en este programa de UDIMA Media, Territorio Líder,
y decirle, en nombre del el presidente de esta casa, que venga cuando quiera. Aquí se aplican las nuevas tecnologías, que es una universidad a distancia, y que los conocimientos para el nuevo mundo, para nuestros países iberoamericanos, no tardan 9 horas como coger un avión, sino que son instantáneos. Así que muchísimas gracias, mucho éxito, no solamente por que te cuelguen una medalla cuando decidas abandonar la representatividad de los empresarios, que espero que va para largo. Pero que no me colguen medallas. Sí, sino también por el bien de España, de los españoles, y sobre todo lo que te quiero pedir es que abráis nuevas vías a esta, sobre todo la élite de la juventud española, que son formidables. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, y hay una cosa que es muy importante, lo has dicho tú, es un problema de actitud. Por tanto, el mensaje es, nos lo tenemos que creer. Claro, claro. Eso es lo importante, porque si te lo crees, llegas. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Y gracias a Audima. Igualmente. Eres más de lo que se ve.